¿Qué tal? Muy buenas noches. Espero que te encuentres excelentemente bien. En esta ocasión te traigo una historia que me ha hecho llegar Graciela Meléndez de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Y es una historia que estoy seguro que te va a encantar. El vampiro. Es una historia de John William Polidori que yo espero que se convierta en una de tus favoritas. Así que bueno, si no hay ningún otro inconveniente, pues comenzamos. Cuentos, mitos, leyendas, historias urbanas de terror, suspenso, drama. Son las historias que puedes encontrar aquí en Relatos del Auditorio. Dos hombres llegaron a Londres aquel invierno, a cual más de diferentes entre sí, pero que sin embargo estarían unidos por un extraño, terrible destino. El primero era un joven llamado Aubrey, un joven romántico y de gran fortuna, que a la muerte de sus padres había quedado junto con su única y amada hermana bajo la supervisión de tutores. Era un muchacho ingenuo y soñador, en busca de aventuras que alimentaran su imaginación. El segundo era el oscuro Lord Ruthven, un aristócrata de origen incierto, perversa sonrisa y diabólico encanto, que de inmediato hizo estragos en el corazón de muchas de las mujeres casadas, aunque él parecía sentir inclinación solo por la belleza inocente de las jóvenes debutantes. No es extraño que el impresionable Aubrey se sintiera atraído de inmediato por la misteriosa figura de aquel lord, a quien atribuyó todo tipo de novelescas cualidades. Así, lo hizo objeto de sus atenciones, y cuando el aristócrata le comunicó que debía salir de Londres debido a ciertos problemas que se estaban presentando, Aubrey no dudó en pedir permiso a sus tutores para viajar por Europa. Era una aquella costumbre muy tradicional, muy arraigada en aquella época lejana entre los jóvenes de buena sociedad. Concedido el permiso, Aubrey comunicó a un sorprendido y halagado Lord Ruthven su intención de ser su compañero de viaje, a lo que el aristócrata aceptó de buen agrado. No tardó el joven en darse cuenta de que su admirado héroe era en verdad un raro y siniestro personaje, que dejaba a su paso muerte y miseria. En vez de ayudar a los necesitados, Lord Ruthven parecía favorecer a los hombres viciosos y depravados. Por alguna extraña circunstancia, todos aquellos que eran ayudados por el aristócrata parecían estar acompañados por una maldición implacable, ya que acababan en la miseria o muertos. Por si fuera poco, Ruthven visitaba con placer todos los antros de vicio y perdición, como las casas de juego, y solo cuando se topaba con algún joven sin experiencia o con algún hombre necesitado cuya fortuna quedaba en sus manos, parecía animarse con una extraña urgencia, ya que de ordinario era un hombre callado y que buscaba la soledad. Nada parecía perturbar la calma de aquel aristócrata, pero Aubrey comenzó a abrigar sospechas de que había elegido mal a su compañero de viaje, sospechas que se convirtieron en certezas cuando recibió, además de una carta de su querida hermana, otra de sus tutores, quienes le urgían a que se separara enseguida del aristócrata, puesto que era peligroso. Siendo un joven inteligente, Aubrey decidió seguir el buen consejo, y mientras estaba a la espera de un buen pretexto para abandonarlo, ambos llegaron a Italia. Ahí, el muchacho presenció cómo Lord Ruthven lanzaba su red para conquistar a una joven inocente y de buena familia, con la que se veía a escondidas y a la que convenció de que se viera cierta noche. Al reprocharle a Aubrey su conducta y preguntarle si sus intenciones con la muchacha eran honestas, el aristócrata solo sonrió de una forma misteriosa, lo que confirmó al joven que la pobre novia de su compañero iba en busca de una desgracia segura. Esto lo decidió, y esa misma noche se separó de Ruthven, después de lo cual fue a la casa de los padres de la joven a advertirles de las malvadas intenciones del Lord, con lo cual se evitó la cita y, con ella, la ruina de la enamorada muchacha. Por su parte, Ruthven hizo saber a Aubrey, mediante una misiva, que aceptaba separarse de él, pero sin dar a entender que sabía que el muchacho había sido el responsable del fracaso de sus planes. Buscando cultura y tranquilidad, Aubrey viajó a Grecia
y pronto llegó a la ciudad de Atenas, a donde fue recibido en la casa de un griego que tenía una hija, Lante, que de inmediato conquistó el corazón del joven recién llegado con su belleza, su inteligencia y su gracia. Mucho tiempo pasaban juntos la hermosa Lante y el enamorado Áurey, visitando las ruinas de la antigua cultura griega. Y fue entonces, durante uno de esos paseos, cuando la joven le comentó a su galán sobre la existencia de un vampiro vivo que había pasado por aquellas tierras y que, ganándose la confianza de la gente, tomaba como víctima a alguna joven inocente cuya sangre bebía para prolongar su existencia, cosa que debía hacer a resulta de un pacto infernal. Las narraciones de la joven aterraron a Áurey, puesto que por sus descripciones se dio cuenta de que aquel vampiro se parecía mucho a Lord Ruthven. Y aunque al principio no quiso creer en aquellas historias, pronto conoció a viejos que habían sido testigos de los horribles episodios, que todavía temblaban de horror ante la sola mención del vampiro que, según decían, había sido desenmascarado y se había ido con su maldad a otra parte. Con el propósito de averiguar algo más sobre esto y también de alejarse un poco de Lante, a la que empezaba a amar con todo su corazón, aunque todavía no podía pedirle su mano en matrimonio, Áurey decidió hacer una excursión a un bosque cercano, donde se decía había tenido su guarida el vampiro y donde había otros seres monstruosos. Quienes lo oyeron le suplicaron que tratara de volver a Atenas antes de la puesta del sol, o pondría en peligro no solo su vida, sino también su alma. Partió Áurey a caballo la mañana siguiente, después de despedirse de la llorosa Lante, prometiendo volver pronto, tal y como le había sido recomendado, pero ocupado en sus investigaciones, no se dio cuenta del paso del tiempo hasta que una espantosa, rugiente tormenta se le vino encima. Truenos ensordecedores y lívidos relámpagos iluminaban el bosque. La lluvia caía como una helada cortina espesa. Asustado, el caballo del joven rompió una alocada carrera y solo se detuvo al llegar a lo más profundo de la espesura, donde Áurey distinguió una cabaña. Desmontando se dirigió a ella, esperando encontrar refugio y también a alguien que lo guiara de regreso a la ciudad. Al aproximarse a la cabaña, los truenos cedieron un poco y Áurey pudo escuchar los gritos enloquecidos de una mujer, junto con una siniestra risa que sonaba continuamente. Armándose de valor, el joven cruzó el umbral de la cabaña, cuyo interior estaba en la más completa oscuridad. Los gritos seguían resonando un poco más allá, y en su ciego avance, el joven se topó con alguien, a quien agarró por los hombros. Una risa sorda resonó como respuesta, y Áurey fue lanzado al suelo por una fuerza sobrenatural. Su enemigo se abalanzó sobre él y lo tomó el cuello con ambas manos. Inmovilizado, el aterrado joven sintió el aliento fétido del monstruo. Las manos que aferraban su cuello como garras comenzaron a apretar, cuando de pronto penetraron en la cabaña varios hombres con antorchas que gritaban su nombre. Con vertiginosa velocidad, el adversario soltó a Áurey y escapó. Los hombres ayudaron al muchacho, y cuando él les pidió que buscaran a la mujer cuyos gritos había escuchado, le dejaron una antorcha y se fueron a hacer lo que le solicitaba. Entonces, Áurey sintió junto a él la presencia de un cuerpo inanimado, y a la luz temblorosa de su antorcha descubrió con horror el cadáver de su hermosa amada Lante, cubierta de sangre, mostrando en el cuello las marcas de 2 filosos colmillos. Gran conmoción y dolor causó a todos este descubrimiento macabro. El pobre Áurey estaba como sonámbulo, aferrando en la mano, casi sin saberlo, un puñal de apariencia rara y exótica que había recogido del suelo de la cabaña. Al saber de la desgracia, los padres de la infortunada Lante murieron de dolor, y Áurey cayó en cama, preso de un mal febril. En su delirio, llamaba a su amada y también a Lord Ruthven, a quien a veces suplicaba que respetara la vida de su novia, y en ocasiones maldecía por ser el perpetrador de tan espantoso crimen. Un día, el aristócrata acudió a ver al joven. Hallándose en Atenas, había oído de su enfermedad y se presentó en la humilde casa donde éste se alojaba.
Al salir de su delirio, Aubrey se estremeció de horror al ver a su antiguo compañero de viaje, a quien asociaba con el vampiro, pero Lord le habló con calma y persuasión, lamentando el hecho de haber permitido que se separaran y dedicándose a cuidarlo con tanta abnegación que pronto el joven hizo a un lado sus temores. Poco a poco, la enfermedad fue cediendo y Aubrey tomó la costumbre de pasar largas horas en silencio frente al mar, en compañía de su amigo, y extrañando a la malograda Lante. Su mente había sufrido con el terrible episodio y ya no se sentía capaz de seguir en aquel lugar que había sido testigo de esos horrendos hechos. Así pues, propuso al aristócrata, de quien juzgó que no debía separarse en agradecimiento a sus atenciones, que se fueran a visitar otras partes de Grecia. Claro, su propuesta fue aceptada. Cierto día en que cabalgaban por una cañada, fueron atacados por unos bandoleros. Una bala hirió a Ruthven en el hombro, y Aubrey logró que los malhechores lo atendieran, prometiendo una cuantiosa recompensa, lo cual cumplió. Sin embargo, la herida del aristócrata pronto empeoró, convirtiéndose en gangrena. Sus días estaban contados. Entristecido, el joven preguntó a su compañero qué podía hacer para ayudarle. Fue entonces que Lord Ruthven le hizo jurar, para salvar su honor, que no diera en Inglaterra la noticia de su muerte hasta que hubiera pasado 1 año y 1 día del acontecimiento. Apenas los labios de Aubrey habían pronunciado el juramento, el aristócrata se desplomó en el lecho, lanzando una horrible carcajada postrera. Aubrey se quedó en casa mientras los bandoleros, cumpliendo las indicaciones póstumas de Ruthven, lo llevaban a la cima de una montaña para que le diera el primer rayo de luna. Pero cuando el joven llegó al lugar, no había rastros del cadáver. Su mente se perdió en todo tipo de conjeturas, hasta que se convenció de que los bandidos habían enterrado al aristócrata y robado sus prendas. Harto de desdichas, débil y enfermo de cuerpo y alma, Aubrey abandonó esos lugares tan llenos de tristes recuerdos y se dirigió a Esmirna. Allí tuvo ocasión de revisar los efectos personales del fallecido Ruthven y encontró, para su sorpresa, una colección de puñales entre los que había una funda vacía. La funda era idéntica al puñal que Aubrey había encontrado en la cabaña aquella noche nefasta y que todavía conservaba. Al comparar funda y puñal, el joven comprendió, con un estremecimiento de horror, que eran par, de modo que el arma que había matado a su amada pertenecía al siniestro aristócrata. Con un nuevo temor en la mente, Aubrey fue a Roma a preguntar por aquella joven a la que supuestamente salvara de caer en las garras del aristócrata. Se enteró con sorpresa de que los padres de la muchacha estaban sumidos en la más espantosa miseria y que no habían vuelto a saber nada de su hija después de que Ruthven hubo abandonado la ciudad. Todos estos acontecimientos habían tenido un fuerte impacto en el antes alegre Aubrey. Se convirtió en un ser enfermizo, hipocondríaco y taciturno, con el corazón desolado. Solamente el recuerdo de su amada hermana pudo despertar en él algún interés, así que resolvió regresar a Inglaterra junto a ella. La encontró tan hermosa y cariñosa como la recordaba. Miss Aubrey acababa de cumplir 18 años y pronto haría su debut en sociedad. Sobreponiéndose a su débil estado, Aubrey aceptó acompañarla a todas las reuniones sociales que tendrían lugar con motivo de la presentación oficial de la joven. Fue en una de estas fiestas, cuando, alejado de la gente en un rincón apartado de la casa, Aubrey sintió una mano que aferraba su brazo, mientras una voz irónica y bien conocida le susurraba al oído con fétido aliento: «Recuerda tu juramento, recuérdalo». Temblando, el joven se volvió y ahí, frente a él, estaba Lord Ruthven. Sintiendo que las fuerzas le fallaban, se alejó despavorido. Nada dijo a su hermana, sin embargo, para no preocuparla, y al avanzar la noche, trató de convencerse de que el horrible encuentro había sido solo el fruto de su imaginación enfermiza. Pero no era su imaginación, no. A los pocos días, los hermanos Aubrey asistieron a otra reunión. El joven, según era de costumbre, se aisló de la concurrencia, pero luego llegó un momento en que tuvo que incorporarse de nuevo a la fiesta. Vio a su hermana rodeada de gente y al pedir a alguien que se apartara para dejarlo pasar hacia ella, la persona lo miró,
y Aure volvió a tener frente a sí al odiado, temido rostro de Ruthven. Sin más contemplaciones, el joven tomó a su hermana por la mano y la arrastró afuera de la reunión, pero en la aglomeración de la salida sintió el aliento maloliente y escuchó la voz siniestra que le recordaba su juramento. Esta vez, Aure llegó al borde de la locura. Se fue de su casa y anduvo vagando varios días por las calles, durmiendo donde le agarraba la noche, comiendo lo que podía, hasta que en su mente enferma apareció la idea de que debía volver y vigilar a Ruthven, hasta que transcurriera el plazo que lo liberaría del juramento. Así lo hizo, pero era tanto su temor al entrar a las reuniones, tan visible su sobresalto y tan notorio el brillo de pavor que tenía en sus ojos, que su hermana tuvo que pedirle que ya no la acompañara. Los tutores, temiendo que Aure se estuviera volviendo loco, lo pusieron en manos de un médico hábil que vivía cerca de él, con la recomendación de no perderle de vista. Encerrado en su departamento, el infortunado Aure se deshacía en espantosos pensamientos. Solo la compañía de su hermana parecía sacarlo de su desatino, pero pronto volvía a caer en un estado de terrible inquietud. Así pasaron varios meses, pero a medida que se aproximaba la fecha convenida, el joven pareció mejorar, cuando menos físicamente. Sus tutores veían sin comprender cómo el joven contaba con los dedos y sonreía con una interna satisfacción. El último día del plazo impuesto, uno de sus tutores vino a verlo y hablando con el médico se lamentó de que el joven estuviera tan mal, siendo que su hermana se casaba al día siguiente. Estas palabras sacaron a Aubrey de su letargo. Con ojos espantados, preguntó con quién se casaría su amada hermana. Con el conde Marsén, respondió el tutor. Un inmenso alivio inundó el corazón de Aubrey. Enseguida pidió ver a su hermana, a la que abrazó y pidió que le permitiera estar presente en la boda. Ella aceptó encantada, jugando con un medallón que traía al cuello, el cual llamó la atención del joven, que lo tomó entre sus dedos para verlo. «Es el retrato de mi prometido», aclaró ella. Con un horror imposible de explicar, Aubrey vio en el medallón el rostro de Lord Ruthven. «¡No puedes casarte con él! ¡No puedes!», gritó desesperado. Pero antes de que pudiera decir más, le pareció como si la voz que tanto temía le recordara su juramento. ¿Cómo había sido posible? ¿Cómo había caído Miss Aubrey bajo el hechizo del diabólico aristócrata? Sabiendo de la enfermedad de Aubrey, Lord Ruthven se presentó en su casa y supo con satisfacción del estado mental del joven. Con el pretexto de enterarse de su salud, comenzó a frecuentar la casa bajo el nombre del conde Marsén, y no tuvo que hacer mucho esfuerzo para lograr que la dulce e inocente Miss Aubrey se enamorara de él. Así, llegó la noche anterior a la boda. Por órdenes del médico y los tutores, Aubrey había sido encerrado en su habitación. Desesperado, el joven escribió a su hermana contándole todo lo que sabía de su siniestro prometido, pero los criados entregaron la carta al médico, quien decidió no enterar a la novia de lo que él pensaba eran solo desvaríos de un pobre demente. A la mañana siguiente, y aprovechándose a una distracción de los criados, Aubrey logró escapar de su encierro. Al llegar a las escaleras se encontró con Lord Ruthven, quien, tomándolo férreamente de un brazo, le advirtió al oído: «Recuerda tu juramento. Si tu hermana no se casa conmigo, quedará deshonrada». Y sin más, lo aventó en brazos de los criados, que ya acudían en busca del enfermo. En su esfuerzo por liberarse, una vena se reventó en el cuello de Aubrey, quien, sangrando profundamente, fue llevado a su lecho, donde murió poco después, no sin antes enterar a sus tutores de todo el asunto, con una calma y una lucidez que los convenció de que el desventurado joven decía la verdad. Los tutores corrieron en auxilio de Miss Aubrey, pero era demasiado tarde. Encontraron el cuerpo de la joven tendido sin vida y sin una gota de sangre. El conde Marsden o Lord Ruthven había desaparecido. El vampiro tenía 1 año más de vida, antes de tener que encontrar a su próxima víctima. ¿Qué te pareció esta historia? Espero que haya sido de tu agrado. Te comento que este proyecto va a cambiar pronto de nombre, de Relatos del Auditorio a No te quedes dormido.
La razón es porque se mezclaba demasiado Relatos del Auditorio con otros programas que también llevaban un nombre parecido. Así que decidí hacer la modificación de Relatos del Auditorio con el nombre No te quedes dormido. Así que no te sorprenda, no te quedes dormido. Y nos vemos aquí el próximo lunes en punto de las 8 horas, hora de México. Que descanses.